Hola raza, ¿cómo están? Hoy bienvenidos a un episodio más del podcast. Hoy estamos en el episodio 94 y hoy queremos platicar un tema que es importante para este tiempo y es el precio de rechazar a Dios. Hoy queremos platicar mi compa y yo sobre esto y pues queremos que nos acompañen, se tomen el cafecito con nosotros y se sienten aquí en la mesa a platicar. Bienvenidos al podcast. Sobres. Ok, el precio de rechazar a Dios. Inmediatamente cuando pienso en este tema, carnal, me remonto a Génesis. Me remonto a ese momento en donde te das cuenta, en los primeros, sobre todo en el capítulo 2, veo una comunión, una relación con Dios. Veo que el hombre era cercano a Dios. Platicaban, conversaban, pasaban tiempo. Porque llegamos al capítulo 3, donde el hombre decide desobedecer a Dios. Decide hacer lo que Dios le había dicho que no hiciera. ¿Sí? El capítulo 3 lo narra. Y llega este verso 8 de Génesis 3, que dice: con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Esto me lleva a pensar que Dios estaba en esa cita, vamos a decirlo así. Sí. O sea, Dios iba a ciertos momentos a platicar con el hombre, a conversar, a tener comunión. Y dice que tanto el hombre como la mujer se dieron cuenta que Dios se paseaba, ¿no?, por el jardín. Y dice, así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? O sea, esto me lleva, tenemos una comunión, nos vemos constantemente, platicamos, no sé, yo me viajo y pienso, ¿no?, momentos donde platicaban, no sé, conversaban, se reían, no sé, y a mí me habla estas líneas de comunión, de relación. Sí. Y de pronto... Y de repente cuando el hombre peca, cuando le da la espalda a Dios, lo que hace es huir de Dios, se esconde y Dios le dice, ¿dónde estás? O sea, aquí estoy para que sigamos la comunión que tenemos, ¿dónde estás? Y creo que de aquí parte todo el caos que hay en el corazón del hombre. Sí, es lo que te iba a decir. Es un tema bien interesante, ¿no? Yo estoy realmente sorprendido de cómo las cosas se han vuelto tan escandalosamente... ¿Malas o qué? Malas, ¿no? Sí. Por un lado tienes muchos avances tecnológicos, tienes un resto de herramientas bien chidas que no teníamos cuando yo era niño, pero ves cómo hay tanta maldad en el mundo y cada vez se está poniendo peor, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a ese punto que la misma Biblia dice? Que a lo malo le llaman bueno, que a lo bueno le llaman malo. Y una de las características que veo yo en estos tiempos es justo lo que estás diciendo también. En estos tiempos creen que alejarse de Dios es obtener libertad. Sí. ¿Por qué? Se cree que si tú sigues al Señor, por alguna razón así equivocadamente piensan, no, es que si ya voy a seguir a Dios, pues se te van a prohibir muchas cosas. Voy a tener que estar bien y ya no voy a hacer esto y no voy a hacer lo otro. Híjole, muy restringido este tema, mejor me alejo de Dios para tener la libertad que siempre quise tener, ¿no? Que es lo mismo que pasó con Adán y Eva, ¿no? Sin darse cuenta la gente que al final lo que Dios quiere es nuestro bien, como un papá. O sea, mi hijo puede pensar que yo lo restrinjo, pero no es que yo lo restrinja, es que yo sé lo que le conviene y sé lo que no le conviene. Y es básicamente lo que Pablo dice en la Biblia, en la Escritura. Dice, o sea, todo me es permitido, o sea, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero no todo me conviene. Y es eso. O sea, yo ahorita puedo agarrar y pararme y agarrar mi carro e ir a hacer lo que quiera. O sea, yo lo puedo hacer. No hay alguien que me esté restringiendo. Mi pastor no me está restringiendo. No hay algo que me esté restringiendo. Lo que a mí me restringe es que yo sé que no me conviene. Y es que mira, el precio de rechazar a Dios, como decías, parece ser que no hay un precio de rechazar a Dios. Pero fíjate, más adelantito en Génesis dice, tú, Eva, vas a sufrir los dolores de parto. Tú, Adán, vas a tener que
ganarte con tu trabajo, el sudor de tu frente, el pan de cada día. Cuando ¿no? vivían en un lugar bien chido, comían lo que querían. No inventes. Y actualmente, clima perfecto. En esos tiempos dicen, me alejo de Dios para obtener esa libertad, para no estar sujeto a restricciones. Está bien, te vas y de repente estás sumergido en una esclavitud de pensamientos, o sea, no tienes paz en tu corazón, emocionales, sí. Unas enfermedades que se van reflejando físicamente, pues. Me pasó, men. O sea... Me pasó. O sea, yo crezco en la iglesia, familia que iba a la iglesia, mi abuela, etcétera. Y un día decidí simplemente alejarme de Dios. Decir, ¿sabes qué? Voy a vivir mi vida como yo quiero, como yo la quiero vivir. ¿Y qué pasó? Que Dios, le agradezco mucho porque sé que Dios me rescató a tiempo, pero yo ya estaba en un estado de ansiedad, ya no dormía, ya no comía, o sea, ya estaba en un momento muy sórdido. Sí, pero tú, o sea, te diste cuenta cuál era el precio de rechazar a Dios, pero no ahí. En ese momento, es que yo me acuerdo, yo viví junto contigo esa etapa y yo me acuerdo que tú no decías, es que sé que me está pasando esto porque estoy... ese es el precio de rechazar a Dios. Yo sé que no. Yo sé que decías, siempre atribuías... digamos, en unas comidas grandes, tu mala suerte a factores externos, ¿no? A circunstancias que no dependían de ti, ¿no? Sí. Si no traías dinero era porque el vato no te pagó o porque o si se te ponchaba la llanta del... Me tocó un caimancito por ahí un caimán que y no me pagó. Entonces, no somos conscientes de que verdaderamente hay un precio. Estamos lejos de Dios por rechazar a Dios. Y hay consecuencias. Y a veces, ¿sabes qué piensas? Que rechazar a Dios es sinónimo de un castigo visible, ¿no? Un castigo visible. Hay casos que sí, hay casos que yo me acuerdo mucho de un caso de, digo, no voy a dar mi opinión sobre eso, pero Fofo Márquez, ¿no? Es un influencer o youtuber, no sé qué era, pero él habla mucho acerca de, o sea, su forma de ser, su forma de vivir, es mucho lo que estamos hablando, pues, ¿no? Justo Romanos 1, dice, no voy a leer todo lo que quiero leer porque es mucho, pero hay partecitas que me son muy relevantes y dice, no piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Fofo Márquez, ¿no? Digo, así como él hay un montón, ¿no? Sí. Dice, adoran ídolos que ellos mismos se han hecho, ídolos con forma de seres humanos mortales, al fin y al cabo con forma de pájaros, de animales de 4 patas y de serpientes. Sí. ¿No? Son gente injusta, malvada, codiciosa, son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos, chismosos, etcétera, etcétera. Yeah. Y no siempre, lo que estoy diciendo es que no siempre el precio de rechazar a Dios se puede ver con castigos tangibles. Digo, en el caso de Fofo Márquez está en la cárcel, ¿no? Pero hay otros casos que no. Hay otros casos que están pagando un precio y puede ser un precio emocional, ¿no? Sí, es un tema ya mental, ¿no? Y sí, totalmente. Y ahorita que empezaba con esta parte en Génesis, vemos cómo se rompe la relación perfecta que había entre el hombre y Dios, porque eso era perfecto. Sí. Es una relación, o sea, imagínate, poderte relacionar con Dios, o sea, casi face to face, ¿no? Y escuchar su voz, o sea, era otro rollo, ¿me explico? Otro rollo. Y creo que la salvación la Biblia nos dice que Dios ha querido reconciliar al hombre consigo mismo a través de Cristo. Que digo, este es otro tema que ya lo platicaremos, pero prácticamente la salvación es Dios queriendo reconciliar al hombre con él para volver a tener la relación que había ahí en Génesis capítulo 2, ¿sí? Ya rompiéndose en el capítulo 3. Sí. Obviamente Génesis pues, nos da pinceladas simplemente en esa narrativa, lo que sucedió ahí, pero obviamente sucedieron muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, cuando hay esta ruptura, ¿sí? El hombre toma su propio camino. Podemos ver aquí cómo el hombre se aleja, se esconde de Dios, y lo que hace es alejarse de Dios. Prácticamente el camino del hombre es
ir opuesto a Dios. Sí. Dios va para allá, yo voy a ir para allá. ¿Sí? No voy a ir hacia Dios. Nuestra naturaleza siempre nos va a llevar al lado contrario. Como vemos ahí en Génesis 3. Sí. El hombre se escondió de Dios. Sí. Y eso es lo que hace el hombre. Pablo ahí en Romanos capítulo 1 habla de que el hombre tiene dos evidencias de la existencia de Dios. Una evidencia interna, que es la conciencia moral, y una evidencia externa, que es lo creado. O sea, el hombre puede estar convencido y seguro y entender que existe un ser supremo, que en este caso es Dios, porque no hay otro, por su conciencia interna, su conciencia moral. O sea, si el hombre no tuviera una conciencia moral, haría cualquier fechoría sin esconderse. Claro, no sabría distinguir entre lo bueno y lo malo. Y el hombre sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es algo que Dios puso por en esa nosotros. Conciencia moral. Y desde chiquitos, ¿eh? Exactamente. No cuando ya... Sí, yo veo a Raquel y de repente se está escondiendo para hacer travesuras. Sí. Sí, totalmente. Hay una conciencia moral puesta por Dios y eso es evidente de que existe Dios. Sí. Ahora, volteas a ver el cielo, volteas a ver el sol, volteas a ver los planetas, etcétera, las estrellas, etcétera. Tu propio cuerpo, o sea, es una perfección, es una máquina perfecta el cuerpo humano. Entonces, a través de lo creado, como dice Pablo ahí en el capítulo 1, el hombre no tiene excusa de saber que existe Dios. Sí. O sea, nadie puede llegar y decir, es que yo no sabía que existía Dios. Claro que lo sabes. Tan lo sabes que lo quieres sacar de la jugada. Tan lo sabes que quieres excluir a Dios de tu vida y por eso vienen tantas ideologías, ¿no? El mismo salmista decía, ¿no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio, ¿eh? ¿Por qué dice que es necio? Porque hay evidencia interna y externa de que existe Dios. El hombre lo que hizo fue agarrar y alejarse de Dios y empezó a tomar su propio camino. ¿Cuál es este camino? Bueno, Romanos 3 nos lo dice. El camino que el hombre tomó tiene estas características. Dice, nadie entiende nada ni quiere buscar a Dios. Todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. Solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras. Hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno. Hablan con amargura y maldicen a la gente. Fácilmente se enojan y matan a cualquiera. A donde quiera que van, todo lo destruyen y lo dejan destrozado. No saben vivir en paz ni respetan a Dios. Ese es el camino que el hombre tiene. O sea, a mí cuando lo estuvimos estudiando en la iglesia, a mí me pegó muy fuerte, por ejemplo, el 14, ¿no? Que dice, hablan con amargura y maldicen a la gente. Y algo que a mí me pegó bien duro es que ciertamente esa es la condición que tenemos como raza caída, como naturaleza caída que tenemos. O sea, aún estando en Dios, yo empecé a escarbar en mi corazón. Y cuando yo estaba estudiando este verso 14, yo sí le empecé a pedir al Señor que hiciera su obra en mi corazón, ¿no? Que sanara mi corazón. Porque de repente yo sí me daba cuenta que hablaba de ciertas cosas con amargura en mi corazón. Pero está interesante porque la amargura que hay en tu corazón te lleva a expresarlo con tu boca, porque enseguida dice, hablan con amargura y maldicen a la gente. Entonces cuando uno habla de algún tema que lo lleva a que se remueva lo interno de tu corazón, de tu vida, y hay amargura ahí, te va a llevar a querer maldecir. Sí. ¿Sí me explico? Es una consecuencia, claro. Entonces, cuando yo estudiaba esta parte, yo recuerdo que sí le empecé a hablar a Dios de cosas puntuales. Señor, esta situación que pasó, esto que viví, por favor, sánalo. Por favor, restáuralo. ¿Por qué? Porque venimos de esa naturaleza caída, alejada de Dios, Sí. que lo que hemos venido agarrando es pura basura que ha ido minando nuestra vida, ¿no? Y sabes, yo me he dado cuenta por experiencia propia, ¿no? En lo personal, que cuando decidimos rechazar a Dios, no nos quedamos vacíos. No tan rápido, cerebrito.
Explícame esa profundidad. No, o sea, me ¿Cómo que refiero... no nos quedamos vacíos? O sea, ¿a qué te refieres? No, me refiero a que, o sea, si tú decides rechazar a Dios, No tan rápido, cerebrito. obviamente de inmediato pues existe un vacío que tú no lo entiendes como tal, pero naturalmente Ok, requieres ¿quieres? llenar ese Ok, ya, hueco. ya Pero no te es que entendí. estés consciente, ay, dejé a Dios, Ahora hay un voy a hueco, ahora voy a agarrar hacerlo el acá. alcoholismo para llenar Exactamente, eso. Sí, no lo piensas conscientemente, me Ya, explico. ya. Siempre ese espacio que está destinado para el Señor, Sí. siempre está ocupado por algo más, ¿no? Y yo lo he vivido cuando yo he estado en circunstancias donde estoy alejado. Digo, No, todavía tengo. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Te decía en estos últimos días, ¿no? Que me sentía así como que un poco hasta molesto, ¿no? Sí. Porque caí en cuenta de cómo estoy tan sumergido en las cosas de este mundo, ¿no? Ya. Es decir, en el entretenimiento, en malos hábitos, ¿no? Soy víctima de ¿cómo le llaman? El consumismo. O sea, muchas cosas que no son para nada eternas Sí. y que de cierta manera están ocupando un espacio, ¿no? Sí. La palabra del Señor dice, Dios lo llena todo en todos. Sí. Y si estuviera realmente ese espacio completamente lleno por el Señor, pues no tendríamos que estar buscando en otros lados, ¿no? Y es lo que hace el ser humano, pues. Ahorita que comentaste esta parte de que no nos quedamos vacíos. Ajá. De entrada, pues ya Sí, no te lo capté. No te capté. pero sí se escucha feo, ¿no? Pero No te capté esa bola baja. Pero sí, te entiendo. O sea, sí te entendí ya. Y es verdad. Y esa parte está bien interesante porque el hombre fue creado por Dios. Nos guste o no nos guste, creamos o no creamos, el hombre fue creado por Dios. Así es. Y dice la palabra que fue creado a su imagen y semejanza. ¿Sí? Entonces, aquí entramos en un punto que es interesante, ¿no? De los atributos comunicables de Dios. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero aquí el punto al que quiero ir es que como el hombre fue creado por Dios, prácticamente es como si tú agarraras y dijeras, yo voy a crear, no sé, voy a crear un celular. Como tú lo creaste, tú lo conoces y tú lo hiciste con todas las adaptaciones que tú consideraste que debía de llevar ese celular. Y de repente ese celular lo agarran como cuchara. O sea, no tiene su función. No sé si me explico. Entonces, pongamos en este viaje que estoy diciendo que el celular tiene emociones. O sea, tiene razón. Claro. Razona. O sea, obviamente el celular de repente dice, este no es mi lugar. O sea, yo necesito encontrar el lugar que yo tengo, o sea, para lo que fui creado, o sea, con los elementos con los que yo fui creado. Y al final del día Dios es la raíz de, Dios es el motor de, y el hombre al estar fuera de Dios no tiene la esencia, no tiene la sustancia, no tiene el motor. Y además de eso, y se ha popularizado mucho, ¿no? En estos tiempos, todo este tema de la salud mental, ¿no? Que creo que de ahí viene, ¿no? De lo que estoy diciendo ahorita. Claro, exactamente, de ahí viene. A ver, yo tengo una necesidad, tengo un hueco, un vacío, que ciertamente lo intenté buscar en drogas, en alcohol, en sexo, en lo que quieras, ¿no? Sí. Sigo sintiendo ese vacío. Sí. Necesito curarme, necesito sanarme porque sé que algo está mal en mí, que no lo sé, pero necesito sanarlo. Entonces es cuando empiezan a todos los temas de la ayahuasca, todo ese tema de retiros, de busca tu ser interior y perdona tu pasado. Un montón de ideologías. Perdónate, ¿no? Perdónate, tú puedes. O sea, un montón de cosas psicológicas mal entendidas, ¿no? O sea, no estoy en contra de la psicología, pero mal entendidas, pues, en contrario a los principios divinos. Y ni así pueden encontrar esa paz, esa llenura de ese espacio que así fuimos diseñados, ¿no? Fuimos diseñados con un hueco, ¿no? Y que solamente va a poder ser saciado con Dios. ¿Tú viste la película de Iron Man? ¿No? Está bien chida. ¿Sí? Bueno, la película de Iron Man, pues es una persona normal
Y de pronto, es una historia larga, ¿no? Pero el vato tiene una onda aquí en medio, man. Ya. Y cada que se lo quitan, se está muriendo. No tiene los poderes que tiene, o no puede hacer muchas cosas. Entonces él requiere siempre de ponerse, que es lo que le da la fuerza y hace que el motor con el que se reviste funcione. Y ahorita me acordé de eso, ¿no? Y es un poco eso, man. O sea, Iron Man sin su cosa esta era así en minutos se iba, man. Era Sansón sin greña. Sí, ándale, sí. O sea, sí, digo, aparte de que no tenía, es que está chida, pero aparte de que no tenía los poderes, él se moría, pues. Entonces necesitaba forzosamente ese elemento externo para poder él tener vida. Y cada que él se lo ponía, pues, se lo quitaban para darle mantenimiento y ese rollo, y cada que lo ponía así, suspiraba y decía, ahora sí. Ahora sí que, como decía Alejandro Escobedo, ¿no te acuerdas? Miren esta película y Dios les va a hablar de ese vato, ¿te acuerdas? No me acuerdo. ¿Así un poquito, sí, un rollo así, ¿no? Miren Iron Man y Dios les va a hablar. A veces así sirve para ejemplificar, man. Sí, totalmente. Ahorita que estamos justo con este tema de cómo el hombre tiene ese vacío, que entendemos que por el hecho de que Dios no está en la ecuación, pues el hombre se queda vacío. Y para mí toma relevancia lo que dice Proverbios 4:23, que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón, porque de él mana la vida. Y como dice en la TLA, y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Y hay una parte ahorita que me gustaría unirlo con este Proverbios, y es Lucas 6:45, que dice, el hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón, porque la abundancia del corazón habla la boca. Para mí habla la boca es, de la abundancia del corazón se expone lo que tienes dentro de ti. En tu hablar y en tu actuar. Es evidente, se hace evidente lo que hay en ti. Y es justo eso, man. O sea, como esta metáfora, vamos a decirlo así, como lo ejemplifica la Biblia, como lo puedo entender, tenemos un tesoro, que es nuestro corazón, nuestra mente. Y yo veo la mente como un hard drive, ¿no? Como un disco duro. Uh-huh. No sé, de miles de teras, ¿no? Y prácticamente le estás metiendo información. Le estás metiendo, ahora sí que todo lo que vas pepenando en el día, en tu vida, ahí se va guardando, man. Salvar cómo, ¿no? Uh-huh. Ahí se va guardando, ahí se va guardando. Entonces yo lo veo como eso, ¿no? Como un disco duro de muchos teras, de miles de teras. Y dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón. Este hombre bueno, como claro, lo dice aquí Lucas. Lo que está aquí baja acá, ¿no? Sí. O sea, este hombre bueno, como lo explica aquí Lucas, para mí es el que va agarrando cosas buenas, ¿no? La palabra. Las buenas y eso se va guardando, se va. ¿Sí? El hombre malo, aquel que se la pasa viendo chistes, pornografía, lo que tú quieras. Solo piensa en hacer lo malo, así. Ahí se está quedando. Entonces, el hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón, porque de la abundancia de lo que hay ahí, lo vas a exponer tanto en lo que haces como en lo que hablas. Claro. Y es eso. O sea, como el hombre necesita ser alimentado espiritualmente por la fuente que lo creó, como no lo tiene, va a empezar a buscar ese alimento, voy a poner comillas, de fuentes externas que solamente te van a aportar cosas malas. ¿No te ha tocado conocer a ti gente que de repente llegas a platicar con ellas y basta 5 minutos para darte cuenta toda su vida? Sí. Es lo que estás diciendo. O sea, lo que te están platicando, lo que está saliendo, y te das cuenta, este vato tiene un resto de necesidades. Ayer justamente me tocó conocer a una señora y me di cuenta, 5 minutos que pude platicar con ella,
cómo tenía necesidad, ¿no? Tenía mucha necesidad. Así mucho, así dije, está urgente. O sea, estaba platicando conmigo y empezó a llorar, man, por una historia que le empecé a contar. Así, a mí se me hizo una historia muy... Pues, muy normal, ¿no? Muy simple, ¿no? Le platiqué del día del papá con mi niña y así, y empezó a llorar. Y te das cuenta de qué es lo una ruptura familiar, ¿no? En su vida. Sí, por supuesto. Te das cuenta de que hay algo ahí vacíos. Y es justo lo que estás diciendo, ¿no? Del tesoro bueno o malo que hay en nuestro... De eso es lo que vamos a exponer. Y ahí es donde empieza las consecuencias de sacar a Dios de la jugada. Ahí se empieza a manifestar, ¿sí? En problemas emocionales, en soledad, no sé, en ansiedad y tantas cosas, como ese reel que te pasaba, ¿no? Ese estaría chido que lo pusieras. Mauricio Scott, Sánchez Scott. ¿No? ¿Cómo alimentas al espíritu? Es una muy buena pregunta. Jesucristo dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Solamente nos podemos alimentar del pan de vida, que es aquel pan que Dios envió. Y ahí ahora entramos en otro tema que es, bueno, ¿y cuál es? Es la Biblia. Es la Biblia, pero hay que tener elementos. Es que tenemos para decir, ¿por qué la Biblia y no otro libro sagrado? Porque hay muchos. Finalmente todo el mundo dice tener la revelación de Dios. Finalmente la respuesta corta es la Biblia, y si quieres hablamos de los porqués. Se puede concluir más que los porqués, que es la Biblia. ¿Para qué? Para alimentarnos espiritualmente, para fortalecernos espiritualmente, para crecer espiritualmente. Un niño que nace, si no lo alimentas, muere. Y si lo alimentas mal, no crece correctamente y va a tener problemas físicos. El espíritu, cuando uno despierta espiritualmente, la Biblia habla de un nacimiento espiritual. Si no lo alimentas, se queda chiquito. No muere porque es eterno, pero se queda chiquito. No crece, no se fortalece. Entonces, ¿para qué? Para crecer. Y cuando tú creces espiritualmente, todo crece, que tiene que ver con la frase que tú dijiste. Fíjate, cuando uno está enfermo del espíritu, los problemas almáticos tarde o temprano van a afectar la esfera física. ¿Qué es el estrés? ¿El estrés? ¿Qué es? ¿Dónde está el estrés? A ver, enséñame una radiografía de mi estrés. Enséñame el análisis químico del estrés. El estrés no está en el cuerpo, está en el alma. El estrés no está en el cuerpo, está en el alma y está afectando el cuerpo. Y te puede matar, ¿eh? Entonces, oye, usted tiene mucho estrés, tiene que calmarse. ¿Qué tiene que ver calmarme? No, si no controlamos esos problemas del alma, esas tristezas, esas depresiones, nos afectan físicamente. Entonces, tenemos que alimentarnos espiritualmente. Eso es lo que tenemos que hacer. Y prácticamente lo que ahí este brother dice, se me hizo bien interesante esta parte, ¿no? Que dice, pues muéstrenme una radiografía del estrés. Digo, estoy parafraseando, ¿no? Muéstrenme una radiografía del estrés. ¿Qué es el estrés? Y prácticamente él, como lo dice, es los problemas del alma se manifiestan en problemas físicos. Sí. De hecho, ahorita que dices eso, mi abuela murió de un tema así, men. ¿Neta? Mi abuela sufrió mucho por muchos años y todos esos padecimientos psicológicos, emocionales se fueron hospedando en el estómago, ¿no? ¿Oh, sí? Y el doctor eso le dijo a mi familia, ¿no? Esta señora tiene esa onda, ¿no? Y no es como que tenga un año, tiene 50 años arrastrando problemas emocionales y ya le afectó de una manera así irreversible, ¿no? Pues de hecho dicen que el cáncer es un problema emocional. O sea, creo que no sé si había leído que era falta de perdón, amargura, un rollo así, man. Y ciertamente, o sea, por ejemplo, los dolores de cabeza se manifiestan por estrés. Sí. O sea, demasiada presión, o sea, tu cabeza tiende a estallar, sí, vamos a decirlo así. Sí. Y sí, es muy real esto que dice Mauricio Scott, ¿no? Sí. Y prácticamente él lo lleva a la parte de que el espíritu se necesita alimentar. Y ciertamente, ¿no? Somos tripartitos, ¿no? Espíritu, sí, alma, cuerpo, o sea, y tanto una como otra necesita alimento, así como nuestro cuerpo necesita alimento, nuestro espíritu también. Entonces, si le estás metiendo pura basura, como dice también la Biblia, ¿no? El que siembra para la carne
va a cosechar corrupción, ¿no? Que siembra para el espíritu va a cosechar para vida eterna. Y es así, man. A ver, o sea, el procurar nuestro bienestar, si bien es cierto, en estos tiempos contemporáneos se ha popularizado mucho todo este tema de salud mental y cuidar tus emociones, no es malo, pues. El problema, creo yo, es no detectar la raíz, ¿no? Creo exactamente, que es lo malo, ¿no? exactamente. Sí, es como cuando fuente. quieres arreglar algo que está un desperfecto en tu casa, ¿no? Exactamente. Y dices, tienes una fuga de una tubería, como a mí me pasó un día en el baño. O sea, había un detalle de que un vástago, ya ves que los vastaguitos que llevan las llaves se dañó, ¿no? Empezó a fugar y de repente, no sé por qué, pero con el paso del tiempo van cambiando los modelos. Y lo busqué por todos lados, carnal, y no lo encontré. El cochino vástago. Sí, a mí me pasó una vez. Tuve que cambiar toda la llave. Se tuvo que romper la pared, ¿no? ¿Sí? Sí. Y es eso. Es justo, o sea, tienes un problema, no lo puedes ahí superficialmente, ahí ponle teflón y ahí se va. Con la loca. Vas a continuar con el problema. Sí, o sea el problema no se va a solucionar. Es como cuando tienes una enfermedad. A mí me pasa mucho cuando de repente tengo no sé, me enfermé de algo viral. Y me duele la garganta y la cabeza y todo el tema. Y a veces, no, pues tómate este desenfriolito, ¿no? Y dices, pues sí, o sea, me va a dar un poquito de alivio, pero no me va a sanar. O sea, claro, yo necesito que me pongas un antibiótico. Sí. Y si es inyectado, mejor para mañana estar tridi, ¿no? Exactamente. O sea, si no vas a la raíz, ese tema simplemente lo vas a ir medio cubrir y va a continuar el mal. Sí, o sea, realmente si tú necesitas esa paz en tu corazón y necesitas arrepentirte. O sea, no es de que te vayas a ir a una playa aislada. Un retiro acá chido con fogata y digo que está chido, suena romántico, suena bonito, ¿no? Sí. Pero créemelo, te vas en esa playa y a lo mejor y lloras y gritas y haces todo un feedback de lo que te está pasando, pero a la semana que regresaste, otra vez está la crisis en tu corazón y en tu mente. Sí, entonces porque no ha sido a la raíz. No, solamente lo único que estamos haciendo es gestionar nuestras emociones, pero no estás resolviendo el problema de raíz. Sí. Una cosa diferente es gestionar a resolver. Sí. Y la manera de resolver, lo platicamos en estos días, es arrepiéntete. O sea, no hay de otra, ¿no? O sea, vete por ese antibiótico, ¿no? Vuelve a Dios. Que es prácticamente ese es la solución. O sea, no es, por supuesto, repito, y tú lo acabas de decir, ¿no? Buscar ayuda, por supuesto. Hay que buscar ayuda. Al final está ahí lo malo y necesitamos atenderlo, ¿no? Claro. Y para eso también hay profesionales. Sí. Y no estamos en contra de eso. Claro que no. Pero al final hay que ir a la raíz. Y la raíz es de que la Biblia dice que el hombre está enemistado con Dios por el pecado. Y la única manera de nosotros poder ser reconciliados con Dios es a través de Cristo. Reconocer a Cristo, reconocer que Él murió y que también resucitó y que a través de Él tenemos acceso a Dios y podemos ser reconciliados con Dios. Eso es lo único. Y el mismo Señor Jesús lo dice en Mateo capítulo 11, verso 28 y 29. Dice: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Ahí está la respuesta, ¿no? Y a veces podemos también ver gente, ¿no?, dentro de la propia iglesia que también lidia con cosas, ¿no? Con cosas emocionales, con situaciones. Sabemos que hay muchas situaciones también que han pasado que son externas a nosotros. ¿A qué me refiero? De que, por ejemplo, como tu abuela, ¿no? Uh-huh. Que lidió con cosas emocionales que ella no las buscó, uh-huh, que al final le llegaron por fuentes externas, ¿no? Al final hemos sido lastimados o abusados, lo que sea. Que al final todo eso es consecuencia del pecado, consecuencia de la lejanía de Dios. O sea, todo recae a lo mismo. Ahora, ciertamente decir perdona suena fácil, pero no está tan fácil para la persona que está lidiando con eso.
Y yo creo, carnal, una de las cosas por las cuales a veces no perdonamos es que pensamos que al perdonar nosotros vamos a justificar a la persona. A consentir. A consentir lo que hizo. A decir, bueno, es que si le digo que te perdono o yo perdono, es que lo estoy justificando o lo estoy aceptando lo que él hizo. Y no, el perdón no se trata de la otra persona, el perdón se trata de ti. Y como dice, hay un dicho, ¿no? Que dice, o sea, la falta de perdón es como tomar veneno esperando que se muera el otro. Y eso es, pues, la falta de perdón. O sea, el perdón no se trata de la otra persona, se trata de ti. O sea, si yo te perdono, o sea, yo ya no voy a cargar más con ese peso. Sí. No te estoy justificando, ni estoy tolerando lo que hiciste, ni estoy aceptando lo que hiciste. Simplemente quiero quitarme este peso, ¿no? Que traigo cargando. Y creo que ese es uno de los problemas por los cuales no perdonamos. Porque pensamos que al perdonar vamos a aceptar, vamos a tolerar lo que se hizo, la falta que se cometió. Y no es eso, no tiene nada que ver eso. O sea, la falta está, no tiene justificación, pero yo perdono la falta porque yo no quiero ya lidiar ni cargar más con eso. Sí, claro. Entonces, tenemos que entender ciertas cosas que son importantes y sobre todo lo que el Señor Jesús dice, ¿no? Vengan a mí, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Y a veces el Señor nos dice, vengan, ¿no? O sea, echen toda su ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de ustedes, como dice el apóstol Pedro. Pero queremos seguir cargando, ¿no? Y quedándonos con eso, ¿no? Que me hicieron, ¿no? O sea, no te lo quiero entregar, Señor, porque no quiero soltarlo, porque no quiero perdonar, ¿no? Porque quiero tener coraje contra esa persona todo lo que me reste de vida. Pero lejos de tú estarle haciendo un daño a la persona, no le estás haciendo ningún daño al odiarlo. Repito, la falta del perdón es como tomar veneno esperando que se muera el otro. O sea, no va a pasar, el otro no se va a morir, te vas a morir tú. Sí. Y esos son problemas con los que vamos cargando, que necesitamos ser liberados, ¿no? Que necesitamos sanar, y el único que nos va a ayudar realmente es Dios. El único que nos va a ayudar realmente es Jesús, el que nos va a libertar es Él, ¿no? Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Entonces, por ahí va la bala, carnal. Sí, yo quiero cerrar con lo experimenté en estos días pasados, ¿no? Ahí más adelantito de Romanos 2, habla acerca de la bondad de Dios, ¿no? Y yo le agradecía mucho a Dios en estos días porque me permitió darme cuenta de realidades que yo estaba viviendo en mi propia vida, ¿no? Sumergido en el mundo, en cosas así como dije, ¿no? Banales, superficiales, ¿no? Sí. Momentáneas. Y dice Romanos 2:4, dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Y me gusta cerrar de esta forma, ¿no? Si bien es cierto, pues la naturaleza está caída, ¿no? Sí. Si bien es cierto, estamos metidos cada vez en un mundo más cruel, frío, sanguinario y todo lo que te quieras imaginar, ¿no? Sí, vemos cosas en Romanos 3, ¿no? Increíbles, exactamente. Fácilmente se enojan y matan a cualquiera, donde quiera que van, todo lo destruyen y lo dejan destrozado. Pero la bondad de Dios está ahí, man. Sí. Y la bondad de Dios es para mostrarnos y para llevarnos al arrepentimiento, man. Totalmente. Y aquí hay una parte que me gustaría leer de aquí de Romanos capítulo 1. Desde el verso 18 empieza a hablar, pues, cómo el hombre ha dado la espalda a Dios, que es prácticamente el tema central de este episodio. Sí. Y dice, ¿no? O sea, en lugar de honrar a Dios por ser Dios, le han dado la espalda y han idolatrado, ¿no? A seres humanos, o sea, personas. Vemos la idolatría en su máxima expresión. A mí que me encanta la Fórmula 1, de repente veo a la gente cómo idolatra a los pilotos, ¿no? Y cómo son Dios para ellos. ¿Y por qué? Porque el hombre está en esa necesidad de tener un referente, y ese referente es Dios. Por eso hicieron los ídolos. Sí. Exactamente. Entonces, como le di la espalda a Dios y yo necesito, yo necesito ese referente, pues me voy en pos de seres humanos, como dice aquí, ¿no? Romanos capítulo 1. Y no solamente eso, sino que también idolatro a animales de 4 patas, dice aquí.
a cuadrúpedos, a serpientes incluso. Ahorita vemos una sociedad que trata a las mascotas como si fueran niños, pues. ¿Me explico? O sea, hay un becerro de oro ahí de repente, ¿no? Que yo de repente cuando veo a personas, porque tengo personas cercanas que tienen sus mascotas como hijos, yo digo, ¿qué va a pasar cuando se le muera? Se va a morir junto con él. ¿Sí me explico? Yo ya he experimentado eso, gracias a Dios, no en propia persona, pero sí muy cercano de alguien que conozco y no inventes, yo no lo podía creer. No, es que es una o sea, no le podían locura. dar vuelta a la página, man. Digo, es triste, no estamos diciendo... Sí, claro. No, pero cada cosa tiene su lugar, man. Sí. A ver si no nos echamos de encima a todas las... No, o sea, yo en lo personal, Seguidores y al final del día, el problema con la humanidad es que han torcido los valores. O sea, Dios estableció, o sea, voy a decirlo así, han torcido los principios de Dios. ¿Cuál es el principio de un animal doméstico? Pues ser una mascota, ¿no? Claro, de compañía. Sí, o sea, Sí. se acabó. O sea, Dios creó a un animal doméstico para que sea eso, pues. Dios creó a la vaca pues, para que nos alimente, para que nos dé leche. O sea, así de fácil, man. No andemos con placas, pues. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, que tú hayas agarrado a la mascota y la hayas vestido de niño, pues eso ya es tu rollo. Porque realmente Dios, o sea, creó a las mascotas para ser mascotas. Se acabó, ¿no? Para tenerlas en el patio. Y ciertamente yo he tenido perros que yo los he querido, ¿me explico? O sea, Sí. se dejan querer. A mí hay algo que me gusta mucho de los perros, es que, o sea... Sí, con poquito... sí, o sea, son Sí, o sea, te muestran cariño, pues, y se dejan querer. Y a mí me gustan los perros. De hecho, yo voy a decirlo, para que vean que yo no estoy en contra de esto. Yo, de hecho, he caído a la conclusión que yo no tengo mascotas porque todas las mascotas que tuve cuando estaba niño me dolieron un chorro cuando se murieron. No los trataba como niños, ¿eh? Yo no dormían conmigo ni los traía vestidos de niños, ¿no? No, simplemente jugaba con ellos, me divertía con ellos, me mostraron su cariño, yo también les di mi cariño. Y cuando murieron, me dolió. No me morí con ellos, ¿no? Como a veces me pasa por la mente que va a pasar con algunos, pero me dolieron. Y llegué a la conclusión, de hecho, uno de los últimos mascotas que tuve, cuando estaba en la secundaria, me acuerdo, ese perrito empezó a sufrir de ataques epilépticos, man. Y me dolía un chorro verlo como de repente empezaba a temblar y corría y se estrellaba con la pared, man. Y me acuerdo que un día mi papá dijo, ¿sabes qué? Vamos a tener que dormir al perrito, pobrecito. No, eso es lo... Y lo llevó al veterinario y lo durmieron y me dolió un chorro, man. Y ahora de adulto me he dado cuenta y he caído a la conclusión que no tengo mascotas precisamente por eso, para no pasar esos momentos en donde el perrito se enferme, donde hay que... ¿Me explico? O sea, esta situación que ya lo viví de niño. Necesitas un retiro. Necesito sanar mi corazón. Entonces obviamente no estoy en contra de eso. Sí. Lo que estoy en contra es que rompas lo Sí, establecido. los principios pues. establecidos, claro. Entonces ese es el problema y aquí lo dice, ¿no? Han rechazado a Dios y han mejor empezado a idolatrar a personas, a animales. Sí. Lo dice, los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas, dice. Prácticamente empieza a decir Pablo, ¿no? O sea, que en vez de el hombre tener relaciones con las mujeres, dejaron eso y empezaron a tener relaciones con otros hombres, las mujeres con mujeres, ¿sí? Y lo dice en el verso 26, por esa razón Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quieran. Y la parte que acá truena bien machín es después del verso 27. Bueno, al final del verso 27. Dice, de este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros. Y termina diciendo, y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Esa es la consecuencia de rechazar a Dios. Ahora en carne propia el hombre está sufriendo las consecuencias que el mismo hombre se ha buscado. Sí. ¿Sí? Entonces necesitamos voltear a Dios, regresar a la raíz, ¿no? Regresar al origen, ¿no? Back to the basic, como lo hemos estado diciendo. Sí.
O sea, pararte en el camino y preguntar por las sendas antiguas. Necesitamos volver a Dios. Hay una canción, men, de Torre Fuerte que dice, tu perdón es paz del alma. Y ciertamente, o sea, el perdón de Dios es paz del alma. Y David lo explica bien chido ahí en el Salmo 32, verso 1 al 3. Lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva. Dice, qué felicidad la de aquellos cuya culpa ha sido perdonada. Qué gozo hay cuando los pecados son borrados. Qué alivio, dice, tienen los que han confesado sus pecados y a quienes el Señor ha borrado su registro de delincuencia y que viven en completa honestidad. Pero me encanta esta parte. Qué alivio tienen los que han confesado su pecado. De hecho, David decía, ¿no? Mientras callé, mientras me guardé mi pecado, mis huesos se consumían, dice David. Y es eso, man. Es eso, la desesperación, la ansiedad, la falta de paz. Todo lo que el hombre vive es consecuencia de su lejanía de Dios. Y qué alivio tienen los que han confesado su pecado, a los que se les ha perdonado su pecado. Por eso toma tanto sentido esta frase de esta rola de Torre Fuerte: tu perdón es paz del alma. Y eso es lo que el hombre necesita, volver a Dios. Porque al final, el haber rechazado a Dios, el hombre está lidiando con consecuencias, como dice aquí el final del verso 27 de Romanos 3, y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Hay una factura sin IVA para que le ganes. ¿Qué? ¿Tienes algo más que decir, carnal? Nada. Conejo, ¿nos vamos? Vámonos. Ok, raza, pues con eso los dejamos. Deseamos de todo corazón que todo esto aporte, todo esto sea de provecho. Para nosotros lo es. Y deseamos que para ustedes también. Así es que ahí ya saben, ¿no? Den like, suscríbanse, compartan, comenten lo que quieran. A lo mejor nos funan ahí con el tema de los de las mascotas. No estamos en contra de las mascotas, créanme. Entonces con eso los dejamos. Les mandamos un abrazo. Gracias y paz a todos. Sobre. Bye.